Bueno, muy buenas tardes, noches, queridos estudiantes del Diplomado Pedagogía Ignaciana e Innovación Educativa, patrocinado por Universidad Javeriana Cali, Colombia, y con el convenio entre la Federación de Colegios Jesuitas de Latinoamérica, FLACSE, la Red Educativa de Colegios Jesuitas de Ecuador y la universidad, como les decía. Bueno, somos facilitadores del diplomado, el padre Fabricio y yo. El padre Fabricio tiene problemas de conectividad y de energía porque en Ecuador están haciendo por temas del fenómeno del niño, racionamientos de energía y quitan la luz 3 veces al día en el sitio donde él está. Él intentará conectarse por el celular. Entonces vamos a ir avanzando. Hoy iniciamos el módulo primero, ¿cierto? Y ya sabemos que la fecha de cierre es el sábado, si no estoy mal, 13 de octubre. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy este módulo que es una maravilla. Es un módulo que, a mi modo de ver, sitúa dos situaciones, sitúa dos momentos como importantes, situacionales, que tienen que ver con nuestro propio proyecto espiritual y tienen que ver con la realidad de un mundo que no está bien, un mundo que es conflictivo, que está roto. Y nosotros queremos hablar de una espiritualidad inserta en un mundo roto, en un mundo conflictivo, porque la espiritualidad no es celestial, la espiritualidad, la experiencia de Dios tiene tensiones, comporta tensiones, y frente a esas tensiones es que tenemos precisamente que aplicar la espiritualidad y por tanto la espiritualidad ignaciana. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este módulo primero, como bien saben y se lo dijimos el jueves pasado, el miércoles pasado tenemos dos grupos y en esos dos grupos, el grupo 1 está conmigo, el grupo 2 con el padre Fabricio, pero en estos foros nos vamos a ver todos. Las personas que no puedan venir a los foros deben escribirle a sus tutores una excusa justificada de su ausencia, porque los foros sincrónicos hacen parte del proceso evaluativo. Ya al final Alejandra les va a explicar un poco. Hoy vamos a tener la oración. La oración está a cargo del padre Fabricio, pero si él no alcanza a llegar, vamos a poner el video que él nos mandó con tiempo y ese video nos va a permitir alinear y articular lo que vimos la vez pasada del texto bíblico con lo que en esta semana Dios nos anima a pensar y hacer, ¿cierto? Después vamos a tener una sesión de unos 20 minutos donde nos gustaría muchísimo que ustedes expresaran sus propias concepciones, experiencias, expectativas alrededor de la espiritualidad y la espiritualidad ignaciana, ¿sí? Y después les vamos a ofrecer entre los dos las ideas fuerza para introducirnos al módulo 1, es decir, propósitos que debemos tener en cuenta, qué cosas son imprescindibles de atender y al final algunas indicaciones de la plataforma para dar inicio a este módulo primero. El fin de semana pudimos ver que en el caso mío, de mis 26 estudiantes, 15 escribieron sus perfiles, sus nombres, sus gustos, sus intereses. Muy bonito porque es una forma de acercarse al tutor, de irnos conociendo en otro plano, que es el personal, pero también el profesional, e ir ampliando como las visiones diferenciadas, pero también los puntos de unión entre nosotros, cosas comunes que nos unen, esto de la educación, la espiritualidad, el acompañamiento y la pedagogía, como una misión compartida que tiene la Compañía de Jesús. Entonces, sin más, voy a pedirle a Alejandra que nos pase el video y que lo hagamos en un contexto de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos a la escucha, a una escucha que sea en oración. El Padre José María Rodríguez Olaizola es un jesuita español que tiene unos libros preciosos sobre espiritualidad ignaciana, entre otros, porque hay un video de qué le diría Ignacio a un joven hoy, ¿sí? Y quisiéramos ponerles este video donde nos invita a reflexionar sobre la espiritualidad en la vida actual. Bueno, adelante.
que se está produciendo, por lo menos este es el análisis que hago, lo que se está produciendo es un auge de una espiritualidad sin encuentro. Es decir, una espiritualidad del sentimiento, de la emotividad, de una referencia a Dios muy afectiva, muy emotiva, muy amorosa, si se quiere, pero en el fondo a mí me falta Cristo ahí. O sea, me falta Cristo crucificado y Cristo encarnado y Cristo comprometido y Cristo que llama y que invita a la conversión y que... Entonces ahí hay una parte, claro, y la mística es el encuentro con ese Cristo. Entonces hoy en día yo creo que estamos con una espiritualidad a veces demasiado llena de ego. Y demasiado, o sea, donde hay mucho ego y poco Dios. Y la evolución tiene que ser al otro. Pero yo creo que esto va a estallar. O sea, bueno, yo qué sé, o sea, no soy profeta y no lo sé, pero yo creo que a esta espiritualidad así un poco emotiva, yo le doy 10 o 15 años. Va a dejar esa mucha gente insatisfecha. O a mucha gente que desde fuera va a decir, era esto, pero si al final nada cambia. O sea, ¿dónde están las vidas comprometidas en la transformación de nuestras sociedades para que se parezca más al reino de Dios? ¿Dónde está el compromiso real y concreto con los pobres? Entonces yo creo que hoy en día va a pinchar por falta de encarnación. Bueno, muy bien, vamos a pensar por un momento esta concepción de espiritualidad sin encarnación, sin la posibilidad de los vínculos que nos hacen estar con otros, entender las coordenadas de este mundo y poder trabajar para este mundo, ¿no? Poder servir a este mundo desde lo que somos, desde nuestros dones esenciales, espirituales, personales, que sin duda pues no son para el ego, sino para vincularnos con los demás y ponerlos en el servicio. Entonces vamos a pensar un minuto cada uno cómo hacer para entender, vivir y hacer conciencia de una espiritualidad encarnada. Si alguien quiere participar, levanta la mano. Ahí están en los iconos de las reacciones, que se pone una manita para levantar y nos van indicando y vamos participando conforme vayamos queriendo hacer. Amor, por favor, adelante. Y muy buenas tardes. Yo comparto lo que dice el padre Olaizola en el sentido que, pues en estos tiempos de crisis de fe que tenemos, y no me dejarán mentir quienes dan clases a adolescentes, es muy difícil poder llegarles con la palabra, ¿no? El contarles sobre esta bella narrativa que tenemos de Jesús es muy difícil. Y sin embargo, a mí me parece que muchas veces, pues es predicar también con lo que hacía Jesús. Jesús antes de contar, mostraba, ¿no? Entonces, a mí me parece que el poder desarrollar, diseñar eh, y predicar el encuentro con la otra y el otro, con la otredad, me parece que es la forma mucho más honesta, mucho más clara, en la que las mediaciones tienen muy poco sobre nosotros y tiene sí mucho sobre la vida, ¿no? Yo hago mucho referencia, perdón, es muy referente para mí cuando los llevamos, por ejemplo, en Prepa Ibero Ciudad de México, a las experiencias, la comunitaria, que es la primera inserción que tienen nuestras chicas y chicos de preparatoria.
Y más allá de las actividades que tengan que realizar, si son muy laboriosas o no son tanto, pero creo que la posibilidad de encontrarse con la otra y el otro en el juego de la pelota, en el desgranar el maíz, en jugar con los niños, yo creo que eso hace un testimonio inequívoco, fuerte, potente, que a Ujú, lo mejor en ese momento les da miedo, pero creo que empiezan a tocar con estas pulsiones de vida que cuando vamos más adelante, por ejemplo, en el bloque de tercer año, que llevamos algo de espiritualidad, ya no es tan ajeno y empiezan de alguna manera a relacionarse con esta cosmo- cosmogonía supranatural que muchas veces, o sea, digo estas palabras porque así ellos lo entienden, ¿no? Lo que no pueden nombrar, pero está ahí, que les lleva a una realidad muchísimo más, eh, pues viva. Yo creo que es ujú. eso, ¿no? Antes a lo mejor de llegar con, con la narrativa es el mostrar. Sí, Gracias. creo que hay dos elementos que nombran muy importantes que son el encuentro y la acción, ¿no? O sea, el encuentro con el otro directo, ¿cierto? Y porque, digamos, hay saturación también de palabras, mucha narrativa y poca posibilidad de ver en la acción esa presencia de Dios, que yo creo que eso es lo que está llegando más hoy a los jóvenes. Y es un tipo de espiritualidad, creemos que no, ¿no? Y precisamente es una espiritualidad encarnada. Gracias, amor. Voy a dejarle la palabra a Alex para que él nos diga su reflexión. Y después viene Hola, muy Iliana. buenas, Hola, 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 muy buenas Alex. tardes a todos y a todas. Me presento, yo soy Alex, y justo yo escribía, la espiritualidad ignaciana es un modo de ver a Dios en todas las cosas y contexto de la vida social y real, en donde la Trinidad ve al mundo y se hace presente en este, a través del modo de ver de los ojos de Ignacio, en donde se ocupa por la defensa de la justicia y los derechos humanos, discerniendo la misma realidad para buscar acompañar a las personas vulnerables. Y ahorita justo escuchaba a mi compañera en donde decía, sí, justo pues esta espiritualidad, desde la materia en la que comparto clase, pues buscamos que se conecte el contenido educativo con los retiros espirituales y con las experiencias de servicio en donde se hace un engranaje y justo busca que el estudiante tenga la relación con este Dios que es Padre Madre. Muy bien. A ti. Muchísimas gracias. Muy buen aporte. Eliana, Hola, buenas tardes. ¿cómo Eh, yo estás? bien, bien. Yo les quiero compartir como mis piensos ahorita que escuchaba el video. Eh, yo escribí aquí que a Dios se le encuentra a través de Cristo. O sea, Jesús es el medio, Cristo es el medio. Y que es muy fácil entrar en una espiritualidad como muy individualista, muy unidireccional entre Dios y yo, y a lo mejor con en cortito mi familia, pero creo que la espiritualidad cristiana ignaciana nos invita muy clarito y muy contundente a ir más allá, es a ir con el otro, con el prójimo, con aproximarnos con el que más lo necesita. Y esas fueron como mi reflexión ahorita que escuchaba el video. Ujú, muy bien, muchas gracias, Eliana. Entonces, hay una última persona que quisiera participar y ya damos comienzo a nuestra segunda parte del foro. ¿Alguien más que quisiera decir alguna reflexión personal? Bueno, entonces, como para agregar y cerrar, quisiera como que este diplomado estuviera atravesado por ese Dios encarnado. O sea, pues no es un Dios de la palabra, sino es un Dios vivo, que se hace palabra, que se hace acción, que está también en las obras, ¿no? Y que no solamente vive de una promesa, sino un Dios vivo que se instala y se instaura en la acción humana, ¿sí? Creo que es muy importante eso, porque hoy tenemos del mundo juvenil, de los niños, donde en la niñez es donde se hace la siembra, ¿no? La siembra de toda la dimensión socioemocional, pero también la dimensión espiritual y religiosa, donde allí es donde nosotros estamos pues abonando todo el terreno para la vida de la adolescencia y la adultez temprana y después la adultez, el futuro de la adultez
y la vejez, ¿cierto? O sea, es como instalar en ese ciclo de la vida, en los primeros años, lo necesario para vivir una espiritualidad arraigada, enraizada, que nos sirva para vivir la vida, que no nos sirva para vivirlo como una entelequia, como una cosa ya abstracta, que no tiene asidero en la realidad, sino una espiritualidad que se transparenta en la acción humana. Creo que eso es lo importante de esto que vamos a vivir a partir de hoy, porque sí creo que cuando vemos la espiritualidad ignaciana en una retrospectiva, podríamos caer en un anacronismo diciendo, bueno, esta es una visión de un ser humano que vivió una experiencia de Dios en el siglo XVI, pero que hoy, ¿qué nos diría, no? O sea, ¿cómo podemos, y lo vamos a ver ahora, contemporanizar a San Ignacio para volverlo la realidad del siglo XXI, las respuestas al siglo XXI? O sea, ¿cuáles de las raíces identitarias ignacianas nos servirían a nosotros para vivir la visión de un Ignacio de Loyola contemporáneo? O sea, que nos diga hoy cómo atender la realidad, cómo vivir la espiritualidad y cuáles son las claves de lectura para vivir esa espiritualidad. Bueno, vamos a entrar entonces a la segunda parte de nuestra sesión de hoy, que tiene relación directa con unas preguntas que quisiéramos hacerles a ustedes. Es un ejercicio grupal, no sé si podamos, Alejandra, irnos por grupitos unos 5 minutos y responder a estas 3 preguntas. ¿Qué quisieran vivir en este módulo de espiritualidad ignaciana? Pero al mismo tiempo, ¿qué te cuesta de manera particular, ¿no? O sea, porque hay cosas que uno quiere vivir y uno dice, bueno, yo quisiera entender más en mi propia vida la espiritualidad ignaciana, porque a veces la entiendo afuera, ¿no? Como una espiritualidad que es de otros, ¿no? De un santo que se llamó Ignacio de Loyola, de una institución educativa donde trabajo, pero no la tengo tan clara para mí, por ejemplo. Podría ser eso, ¿no? Otro elemento que es el semáforo amarillo es ¿qué deseas conocer? ¿No? Porque conoces algo, pero hay cosas que no has experimentado o que también se pueden situar a modo de una expectativa alrededor de los aprendizajes perdón, de este módulo, ¿cierto? Y una tercera, que digamos es la más expedita, la que más fluye normalmente y que podemos responder con mayor fluidez porque la tenemos más a la mano, es cuáles de nuestras experiencias de espiritualidad quisiéramos compartir y de espiritualidad ignaciana. Probablemente algunas personas tengan una experiencia de espiritualidad, pero no la tienen con el aditamento de lo ignaciano, o porque están muy recién llegados a la obra educativa, otros porque llevan mucho tiempo y se les hace añejo el discurso ignaciano, eso puede ser, y de qué manera renovar esa espiritualidad ignaciana hoy, que, que, que quisiéramos nosotros compartir, ¿no? Entonces, para redondear, el es que quisiera vivir, que no lo sé o me cuesta, ¿no? Entonces, eso sería como a nivel de desafíos, ¿no? El segundo es expectativas en general, qué quiero conocer, qué expectativas tengo, qué me gustaría saber y qué quisiera compartir de la espiritualidad mía o de la espiritualidad ignaciana en términos de una experiencia propia, no de algo contado como un cuento, sino algo que yo realmente he vivido y que está anclado en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi sistema comunitario de vida, ¿sí? Bueno, entonces le pregunto a Alejandra si hay facilidad para reunirnos en grupos, si no, lo hacemos individual Sí, porque, ¿sí? sí, Muy bien, claro, Vilma. entonces, Nada más dime entonces de cuántos los hago. yo, Hay yo, creo, 39. yo creo que grupos de 4 está bien para que logremos hablar todos. Vamos a Listo. trabajar 10 minutos, 10 minutos. Vamos a hacer rendir el tiempo y hacemos grupos heterogéneos, no por colegios, sino grupos aleatorios. Yo voy entrando a los grupos. Listo, vale. ¿Y cuánto tiempo es para eso? Perdón. 10 10 minutos. minutos, listo. Ya Vamos voy a a hacer trabajar 10 minutos. Vamos a ir al punto, ¿no? Qué quiero vivir y qué me cuesta? ¿Qué expectativa tengo? Y alguna experiencia de alguno que quieran compartir. Tómenle una foto al semáforo, a la rutina del semáforo, y para yo bajarla de aquí y ya ver al grupo completo y irnos a los grupos.
Listo. Muy bien, entonces ya nos vamos a los grupos y en el momento en que inicien los grupos tenemos 10 minutos para responder las 3 preguntas del semáforo. Yo voy pasando. Grupos de 4. Sí, voy, ya casi está. Listo, ya están, ya pueden entrar a los grupos. Hubo 2 que quedaron de 5. Muy bien, entonces nos vemos en los grupos. Buen tiempo, 10 minutos, Alejandra. Hola Vilma, disculpa, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Ya Recién hicimos, salí. bueno, hicimos la oración con el video, Ya, bueno, y ahora están en los grupos respondiendo el semáforo. Bueno, la ya, rutina del semáforo. la primera parte, la tuya, que sería. Bueno, muy bien. Ya nos vemos. Perfecto, ya pues. Ahí faltan Gloria, Natasha, Paola, Mayra para irse a grupos. Alejandra. Dime, acabo de asignar a Mayra a un grupo y estoy revisando si Gloria ya está asignada. Hola Vilma, ya sé que más de ahí del celu se me desconecta. Bueno, ¿y tú no la puedes mandar esto? Sí, Al- voy. y lo mismo a Paola y a Gloria. Faltan Gloria y Paola. Y Gloria, ahí no entró, me deja mandarte al grupo. Necesito que entres en el grupo que te tocó. Ah, ya. y lo mismo Tania que acaba de llegar y Paola. Listo. Tania, ya quedaste en un grupo. Nada más debes ingresar a la sala. Ahí te debe aparecer la opción. Ya Paula entró. Listo. Tania, debes entrar al grupo que se te asignó. Listo. Muy bien. Bueno, padre, ya estamos aquí solitos con Alejandra. Entonces, bueno, empezamos bien. Hay 42 participantes, buen número. Nos faltan como unos 10. Entonces, ahora no sé si alcanzas a llegar a un sitio, a un sitio donde no tengas que manejar o no alcanzas. No, no, estoy estacionado. Estoy Ah, estacionado. bueno, entonces, No voy a moverme, no. bueno, porque entonces ahora sigue, después de lo del semáforo, sigue el propósito del módulo, la apertura a Dios, toda esa parte que te toca a ti. Ok, ¿Sí? perfecto. Bueno, muy bien. Los vamos a oír un ratico a ellos y después introducimos las ideas tuyas. Ya, Bueno, voy a irme a los grupos a ver cómo los veo. Bueno. ya.
Ay, hola, buenas tardes. Hola, dime. Ay, perdón, es que, disculpa, voy apenas llegando a mi casa. Yo trabajo en Prepa Ibero Ujú. y vivimos un poco lejos de nuestro centro de trabajo, entonces apenas voy llegando. Me uno Sí, al al grupo breakout. que te tocó están haciendo una actividad grupal que Perfecto, es compartir como las expectativas que tienen. Bueno, tienen 3 preguntas y la idea es que gracias. entre todos lo compartan. Sí, señora. Perfecto, gracias. Vale. Ale, yo puedo entrar a cualquier grupo. Sí, padre, déjame reviso, pero según yo, sí puedes. Aquí en mi celular dice entrar a sesión de grupo pequeño, pero no me dice cuál. Sí, ¿te entró alguno? A ver, sí, donde no esté Vilma, pues Vilma está en alguno. Sí. Dice Room 4. Son 4, sí. A ver, espérate, ya te mando para allá. Y-
Hola, Ale. Oye, se me, Dime. me quedé sin batería y me sacó del grupo el ¿Sabes qué grupo era? 7. 7, listo, ya te pongo ahí. Muchas gracias. Vale. Listo, ya Muchas puedes. gracias. Vale, con gusto.
Hola Paola, ¿acabas de ingresar a la reunión? No, lo que pasa que tuve un tema con el Zoom o sea, Ajá, tengo sacó. activado un aplicativo, pero el Zoom se hizo demasiado grande y ya no pude controlarlo, pero estaba en el grupo 8. Listo, ya te mando para allá. Gracias. Listo, ya quedó. Allen, dijeron que no va a haber plenario porque son muchos grupos, ¿no? Dime, padre. No va a haber plenario porque son muchos grupos, me Creo que imagino. no sé cómo lo va a manejar Vilma. Bueno, fue un poco sintetizar porque, wow, ¿cuántos grupos te salieron? 8. Como 8, Sí, 8 por 4 ya. 8 entre 4 Sí, y 5. de 4 y 5, sí. Sí, se nos lleva toda la tarde, ya. Pero más o menos como cerrar la idea del semáforo. Ya, vamos a ver qué dice Vilma, sí. Creo que ya están todos otra vez. Muy bien, ya estamos aquí todos nuevamente, bienvenidos. Muy linda el compartir de los grupos, espectacular. Y bueno, nos gustaría con el padre Fabricio, que ya está por aquí acompañados, unas cuantas intervenciones, por lo menos de unos 3, 4 grupos que alcancemos. 10 grupos se anima bien, hablemos de los roles en la espiritualidad. Vamos a recoger unas 3 impresiones de grupos distintos. Correcto, a Bueno, mí más fácil. bueno, si no se anima, nosotros vamos diciendo, porque así nos rinde más. El Entonces, Espíritu Santo. el grupo donde está, ya está Gesa. Gesa, adelante. Muy bien. ¿Qué dijo tu grupo? Hola Vilma, hola grupo, ¿cómo ¿Qué están? hubo? Buenas tardes. Bueno, en nuestro grupo compartíamos, coincidimos con que la parte del discernimiento como una herramienta de la espiritualidad ignaciana es la que nos cuesta un poquito de trabajo, que de repente cuando tenemos alguna situación, cuando estamos frente a algo, ponerlo en práctica, ¿no? Y aprovechar como este discernimiento, decía Gaby, que por ejemplo, a veces dices, ok, estoy reconociendo que está el buen espíritu presente, que está el mal espíritu presente y de repente nos olvidamos como de hacer este ejercicio de discernimiento, ¿no? Entonces, y también por ahí en el grupo compartíamos que experimentar y poner en práctica
como más herramientas para el acompañamiento. También fue algo que se compartió en el grupo. Entonces hablamos de acompañamiento y de discernimiento en nuestro foquito rojo. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Elsa. Vamos a oír a otros. Bueno, el grupo de Kika. ¿Qué dijeron en tu grupo, Kika? Lo rojo. Lo rojo, Gracias, lo Brenda. rojo. Sí, muchas gracias. Bueno, hablábamos, por ejemplo, de tres cosas que creo que se repitieron constantemente. Una era, bueno, impactar en nuestros alumnos o hacer que puedan ver nuevas las cosas en Cristo, ¿no? El reto de los adolescentes, con tanto estímulo, cómo a veces puede hacer o dificultar esta parte. También no cómo hacer de Ignacio más bien, y también cómo de repente nos puede costar trabajo encontrar el tiempo. Eso era lo que platicábamos, que Muy es un bien. reto, pero también es una oportunidad. Ellos que están en una transición de colegio, pues al final todo va a ser herramienta para compartir, ¿no? Entonces está abierto a conocer todo lo que se nos vaya a presentar en este diplomado para poderlo compartir. Bien, ahí Kika, una anotación para la segunda inquietud, salvar la proposición del prójimo, no la propuesta, sino la proposición, que es Gracias. que es un indicativo de como que primero está la persona por encima de todo lo otro, o sea, me debo al otro por encima de todo lo demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, un tercer grupo con el rojo, el grupo de Verónica Troya. Te vas alistando, Rommel, para los amarillos, para las inquietudes amarillas. Pero ahora, Verónica Troya, yo estuve en tu grupo. Verónica, adelante. El grupo de Verónica. Cualquiera de las de tu grupo. Ok, muchas gracias. Nosotros hablábamos justamente dentro de los rojos de la congruencia, ¿no? De tratar de vivir en el día a día todo lo que nos invita Ignacio, ¿no? El tema del discernimiento, el tema del acompañamiento, también hablábamos de la pausa un poquito, que bueno, en la dinámica cotidiana también eventualmente el ritmo es tan acelerado que nos permite, ¿no? Entonces, esos los marcábamos como rojos para tomarlos en cuenta. Muchísimas gracias. Y interesantísimo, además, el tema de la congruencia, el acompañamiento, la pausa. Bueno, muy bien. Estaba, se me perdió mi Rommel. amigo, Rommel. Ajá, sí. Rommel, vas a compartirnos los amarillos. Y recuerda que los amarillos es lo que deseamos conocer, lo que deseamos experimentar a modo de expectativas. O sea, expectativas de tu grupo. ¿Cuáles? Muchas gracias. Bueno, la verdad fue muy interesante e enriquecedor. La verdad quisiera ser puntual. En mi grupo, bueno, hubieron personas creyentes, otras no creyentes y otras creyentes, pero desde la fe cristiana en otras aristas, ¿no? Entonces las expectativas es saber cómo la espiritualidad ignaciana puede responder a esa necesidad de saciar y cultivar esta parte espiritual que forma parte de nuestro ser integral. Esa es la expectativa desde lo que se propone en la espiritualidad ignaciana, que exista un punto de convergencia que pueda saciar, ¿no?, esa necesidad o dar esa respuesta. También nos vamos a encontrar en nuestro ejercicio profesional estos escenarios donde van a haber personas con su diferente postura de fe y práctica también, y que creo que la espiritualidad ignaciana de alguna manera va a poder responder, ¿no? Muy bien, interesante, ¿no? O sea, bueno, primero la transparencia para indicar pues en dónde estamos a nivel espiritual, pero también como esa expectativa de encontrar en la espiritualidad ignaciana respuestas a esas necesidades que todos tenemos, ¿no? Pues es una dimensión
es tan importante que finalmente como que, digo yo, entendemos que todas las preguntas no tienen respuesta y que hay algo que nos trasciende, ¿no? Y ahí entendemos que la presencia del Espíritu pues es más que necesario. Bueno, y un tercer grupo, el grupo de Muriel. ¿Tu grupo? Discúlpame, Ivy, voy a tener que pasarle la palabra a Mariana Mendoza porque yo me desconecté. Bueno. Me quedé sin batería. Pero Perfecto. Mariana puso mucho. Ok, muy bien. Entonces, del grupo tuyo estaba Mariana. Hola, Adelante. muchas gracias. Bueno, pues sí creo que en general en donde todas coincidimos, bueno, y Nico también estaba con nosotros, es que pues hay que encontrar como esa, ¿cómo decirlo? Como ese punto en medio entre cómo los chicos y las chicas están haciéndose preguntas sobre sí mismos, ¿no? Sobre el mundo que están habitando, sin que también el tema que viene arrastrando un poco como, pues sí, ¿no? Esta imposición religiosa, ¿no? Esta manera en que se ha abordado durante mucho tiempo y en muchos espacios, pues no nos juegue en contra, ¿no? En lo que estamos buscando en cuanto a que ellos puedan ejercitarse espiritualmente, ¿no? Y sensibilizarse y desde ahí encontrarse de una manera distinta con ellos mismos y con el otro también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que un poco ahí coincidimos. Esperamos también encontrar pues estas herramientas en el curso, no solo en nuestro acompañamiento o en nuestra labor con ellos, sino también pues en seguirnos haciendo preguntas nosotros mismos, ¿no? Porque platicábamos igual que si no mantenemos ese ejercicio vivo en nosotros, pues mucho más complicado es poder acercarnos y acompañar a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a grandes rasgos fue un poco lo que compartimos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quisiera? ¿Alguien levantó la mano? Me pareció. Bueno, el grupo de Marcela. Hola, estamos en el verde, ¿verdad? Bueno, Estamos en el amarillo. ¿seguimos en el amarillo? Ok. Las Expectativas. Sí, nosotros todos coincidíamos como a veces en esta formulita que quisiéramos tener, ¿verdad? De cómo hacerle o cómo la receta para que los alumnos o los chavos pudieran experimentar de una manera como muy fácil o natural la espiritualidad. Pero platicábamos que pues no hay dicha fórmula, sino que es una práctica que se va haciendo día a día, que hay que ir cultivando, por eso es espiritual, ¿no? Porque hay que estarla cultivando y acercando a estas experiencias como instituciones educativas que creo es lo que nos toca, acercarlos a diferentes experiencias para que ellos puedan experimentar esta espiritualidad al estilo de Muy bien, Marcela, gracias. Creo que son desafíos como expectativas parecidas a las de las dos personas anteriores. Bueno, vamos a ir con el verde, ¿no? Y el verde es lo que nos ha fluido en la vida a nivel de nuestro propio proyecto espiritual. Y veíamos en los grupos que hay distintas personas que compartieron experiencias pues, muy bonitas también, de tensión, incluso de problemáticas, de momentos difíciles, donde la espiritualidad tuvo un lugar importante. ¿Quién se anima? Yo, ¿Pedro? yo. No, pero bueno, No, entonces sí. ya que... Sí. Ok, Yo me animo. adelante. Yo me animo. Es que estaba buscando cómo levantar la manita y nomás no puedo levantarla. Pero les quiero compartir que en nuestro equipo hay una persona que a mí me pareció muy interesante lo que compartió una buena parte de su vida, aunque creo que nunca dijo cuánto tiempo estuvo en esa búsqueda, pero estuvo buscando por mucho tiempo la forma de justificar o explicarse a él mismo la existencia de Dios, y para hacerlo recorrió y experimentó un montón de prácticas
y tradiciones religiosas, más menos religiosas, espirituales. Entonces, atravesó todo un abanico de opciones espirituales en busca de, y me gustó mucho la forma en que al final se dio cuenta cómo pues su búsqueda terminaba, ¿no? Con la figura de Jesús. A lo mejor no parece tan interesante si lo cuento así, pero la forma en que nos lo contó me pareció muy rico, puesto que su espiritualidad actual pienso que se nutre de todas esas prácticas anteriores y eh, 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 con esos trasfondos, ¿no? Personales que traemos cada quien aquí a la conversación. Muy bien, muchísimas gracias. Y Ujú. además por la nitidez con la que expresas pues la vivencia de uno que te impacta a ti mismo, ¿no? Y es la búsqueda incesante, pues quedarse instalado en una respuesta que como que le resuena a su realidad hoy. Muy bonito. Bueno, otra persona. El grupo de, a ver, ahí está Gabriela y después Ok, Muriel. gracias. Y ahí ya Gracias. Buenas terminamos. tardes a todos. Gabriela. Nosotros, de cierta forma, coincidimos también en que las experiencias propias giran en torno a haber vivido los ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio. Yo creo que ahí lo que nosotros estuvimos compartiendo son cosas que nos marcaron y cosas que, o sea, ahora sí que marcan un antes y un después de lo que nosotros conocíamos y habíamos experimentado de San Ignacio, ¿sí? Ujú. Y algo en particular que quisieras compartir. Sí, por ejemplo, les decía, en el caso de Gesna, una de mis compañeras que dice que ella después de los ejercicios espirituales tiene tiene un mantra, ¿no? Que ella lo escucha y que es, el amor es la respuesta, ¿no? Siempre el amor es la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Cuando ya uno, después de haber vivido una experiencia así, tienes un aliciente, tienes una clave, una conexión que te hace poder levantarte, volver a la vida y seguir el camino de Cristo, ¿no? Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Muriel y paramos aquí. Ok, les digo, no les puedo contar de todos porque me desconecté, pero bueno, les quiero contar de Natasha. Natasha es profesora de inglés y acaba de entrar por primera vez en su vida en contacto con una escuela de formación espiritual deliberada, puesto que estuvo en escuelas públicas, en su casa no lo recibió y tal. Pero ella además tiene una academia de idiomas. Y entonces lo que ella ha descubierto entrando a la red de colegios jesuitas es que ella ya tenía algo de este espíritu, o sea, intuitivamente ya sabía de qué iba, ¿no? Alguito sabe. Y entonces me parece súper emocionante que alguien principiante pueda intuitivamente saber ciertas cosas de la espiritualidad, por lo menos, o sea, las intuye en su vida que allí están y a eso ha invitado a sus estudiantes y eso es muy lindo. Precioso. Claro, o sea, porque de todas maneras ahí porta un interés muy grande de conectarse con algo que todavía no conoce, pero que intuye que va por buen camino, ¿no? O sea, como cuando uno dice, algo muy bueno me espera aquí. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por el compartir. No me he detenido en los compartires particulares porque si no, el foro se nos va en hacerle resonancias a lo que ustedes dicen, pero el padre Fabricio y yo tomamos nota de todo. Hay muchas de las cosas que ustedes han dicho que las vamos a trabajar en el diplomado, las vamos a trabajar y particularmente en el módulo de espiritualidad. Hay una parte muy importante que hace referencia como a momentos de mucha introspección para indagar en el propio proyecto espiritual y contrastarlo con el proyecto espiritual de Ignacio de Loyola. Yo una cosa que quisiera decir antes de darle la palabra al padre Fabricio, que nos vaya a introducir en el módulo y en los asuntos nodales del módulo, es que en uno de los textos de José María Rodríguez, del video que el padre Fabricio nos compartió al principio,
que es Ignacio nunca está solo, ¿sí? Él dice que Ignacio solía escribir, y yo quiero invitarlos a esto. Él decía escribir en un diario, y escribía en un diario lo que pasaba por él en su oración, o sea, lo que a él le iba pasando mientras oraba, y a lo largo de los años fue acumulando muchos pliegos donde plasmó pues honduras, ¿no? De ese encuentro, que no fue un encuentro grandioso, sino un encuentro sutil con Dios, que estuvo además a la altura de sus emociones y de una gran familiaridad con algo que ustedes nombraron. Uno de ustedes nombró que es esa divinidad trinitaria. Entonces, fíjense cómo la escritura, el diario, pueden de algún modo expresar toda la interioridad y hablar de nuestro lugar y dimensión mística, ¿no? Que después recogemos en esos papeles interesante a modo como lo vivió el peregrino. Dice cosas muy valiosas de lo que vamos a vivir todos en este módulo primero. Yo no sé por qué se está grabando tanto. ¿Será que se está desgrabando y grabando? No, Me Vilma, da qué la pena, es impresión. que mi internet me está fallando y me saca mucho de la reunión. Claro, entonces los otros no van a tener una grabación fluida, creo, porque, ¿cierto? Sí, porque Porque él sigue grabando, solo que vuelve y entra, o sea, cuando yo vuelvo y entro, él vuelve a decir que está grabando, pero en teoría tiene que... bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces no hay problema. Bueno, padre Fabricio, adelante. Muchas gracias, felicidades a todos. Es un grupo muy rico, no solo por lo diverso de los distintos países, sino las distintas experiencias. Yo quiero recordarle nada más, antes de profundizar en lo que queremos presentarle del módulo 1, la espiritualidad ignaciana en tiempos de conflicto. El punto de partida, el verde, es la positividad. El punto de partida es tu deseo. El punto de partida es tu experiencia, tu antes y después, como mencionaba una compañera. Pues hoy ese después sigue buscando nuevos hitos de crecimiento. Por algo el diplomado, los módulos están hechos como hitos, ¿ya? Lo más lindo va a ser los trabajos personales que no se suben a la plataforma o que no tienen nota. Sin embargo, la experiencia de dado que como no tiene nota, entonces lo pasamos rápido o no lo hacemos y nos dedicamos al que tiene nota. Entonces, si hacemos eso, vamos a caer en lo que el Papa llama claramente uno de los grandes peligros del mundo actual, y lo tiene en su documento, la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Hay dos grandes males en el mundo actualmente, en la sociedad, que es el gnosticismo, creer que el conocimiento te salva. Y por eso estamos llenos de cursos, talleres y academias y grados y posgrados y formación permanente. Eso responde a un gnosticismo, creer que el conocimiento salva, ¿ok? Y de nuestra experiencia, la respuesta es que el conocimiento ni nos cambia ni nos salva. Lo que nos hace crecer son nuestras convicciones, y las convicciones son nuestras creencias profundas, ¿ok? Entonces, este diplomado te va a invitar a profundizar en tus convicciones. Segundo, otro de los grandes peligros que nos dice el Papa en ese documento es la mundanidad espiritual, y aquí sigue mucho pues a Jean de Annelieu, un jesuita francés del siglo XX, ¿ok? Refiriéndose y haciendo una síntesis de los grandes males de la espiritualidad, que es la autorreferencialidad. Hoy, que algo nos decía el video del padre Rodrigo Gilasola, nos sentimos a gusto con la espiritualidad. Buscamos esa espiritualidad del crecimiento, esa espiritualidad de la autoestima, esa espiritualidad del self, que es la espiritualidad del yo. Esa no es la espiritualidad ni la ignaciana ni la cristiana. Entonces, hay que tener claro esto para tener claro los desafíos que están bien planteados cuando hablaron de los semáforos. Pero el punto primero es tu búsqueda. Todos nosotros aquí estamos en una búsqueda.
Todos nosotros tenemos una experiencia positiva, todos nosotros nos sentimos educadores, todos nosotros queremos prepararnos para ayudar a las almas, ayudar a los chicos, ayudar a su crecimiento humano. Y el crecimiento humano es integral, ¿ok? Y el crecimiento humano integral comienza con esa gran dimensión espiritual, pero tiene todas esas grandes dimensiones que las inteligencias múltiples, las distintas inteligencias y dimensiones del ser humano en nuestras propuestas educativas y en nuestros currículos los tenemos bien claro. Pero partimos del centro, ¿ya? Entonces tengamos en claro esos dos peligros, pero tengamos en claro que tenemos algo muy positivo. Ese hombre y mujer que hoy se ha expresado, un hombre y mujer de deseo. Segundo, las expectativas son muy interesantes y las expectativas te va a ayudar mucho el módulo, las lecturas obligatorias y las lecturas complementarias. Y tienes mucho material. Entonces, aquí hay que tener claro el método. Yo sí les invito a que tengan claro el método, ¿no? Del diplomado. 1 hora diaria, máximo 2. Si no lo haces y lo dejas para el fin de semana, si no subes el fin de semana la tarea, si no preguntas, si no consultas, tienes correo, tienes WhatsApp, tienes un tutor a la mano, ¿ok? O sea, tienes ese acompañante, ese amigo que está en las mismas condiciones de vos. Tanto Vilma como yo queremos seguir buscando lo mejor que necesita nuestra gente, sean docentes, sean chicos, porque estamos todos al servicio de la sociedad. La educación en la Compañía de Jesús es apostólica. Pero el método es importante. Hacer los trabajos dando más importancia a los personales que no tienen nota, dedicando la hora de estudio y la lectura diaria. Si no haces eso, vas a entrar en una dinámica de hacer los deberes por hacer los deberes, de subir la tarea por subir la tarea y dar toda. Entonces, si no tenemos ese método, no vamos a aprovechar bien. Ya que te has regalado este espacio, aprovéchalo bien de su mejor manera, ¿ya? Esos son unos consejos y debemos tener claro entonces el propósito de este módulo. Y el propósito de este módulo está bien claro para mí resumido en la palabra comprensión. Queremos comprender, ¿ok? Y tú comprendes como educador, y aquí usamos la filosofía de Paul Ricoeur, tú comprendes algo, no cuando lo aplicas o sirve meramente para qué sirve esto, captas para qué sirve o lo aplicas, no. Tú comprendes cuando lo recreas, cuando te apropias, ¿ok? Entonces, el concepto de comprensión tiene que ver con la apropiación. Que el padre, eso es el concepto de Paul Ricoeur, el apropiarte, que no es repetir, sino saber captar la experiencia original para que tú seas creativo y tú respondas a tus desafíos de hoy en función de la equivalencia. Así como Jesucristo fue respuesta en el siglo I, un siglo axiomático de un antes y después de la humanidad, el siglo XVI también fue un antes y después para la humanidad y el siglo XXI también va a ser un antes y después para la humanidad. Son tiempos axiales, son tiempos ejes que están marcando diferencia de culturas, ¿ok? Diferencia de sujetos y de problemas emergentes y de resoluciones que exigen nuevas respuestas. Si no tenemos claro nuestra identidad, no podemos abrirnos al abanico inmenso de ignición. Nuestra identidad es tener raíces profundas, pero que te permitan tejer alas, no cadenas. Mientras más raíces, los grandes árboles podrán soportar los grandes estampidas, los grandes conflictos de los tiempos, ¿ok? Entonces, esa es la identidad, pero una identidad para poder abrir, dialogar con el mundo moderno. Entonces, esa es la comprensión. Segundo, la riqueza del módulo 1, sobre todo siguiendo los hitos, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, la parte de la reflexión ignaciana, los conceptos ignacianos, tienes demasiada bibliografía, demasiada temática, demasiados temas que si no sabemos buscar los esenciales, practicarlos en nuestra soledad o en nuestro trabajo de aprendizaje colaborativo, no vamos a aprovechar el módulo. Por eso yo los he resumido en 3 palabras claves, ¿no? Debemos tener claro que son experiencia, discernimiento y magis.
¿Cuál es la experiencia de Dios de Ignacio Loyola en el contexto del siglo XVI? Es una palabrita clave, porque Ignacio fue laico. Su experiencia de Dios lo hizo como laico. 1521 comenzó hasta París, que reunió un grupo de amigos, 1537, que hicieron los votos en Mormán. No sabía, ahí recién en 1537 decidieron que el grupo tenía que seguir unido, ¿ok? Entonces tú tienes un hombre que de 1521 comenzó su búsqueda inmensa hasta 1537, su experiencia de Dios, su visión sobre el mundo, su visión sobre su proyecto de vida lo hizo como laico. Los ejercicios espirituales lo hizo como laico. Todo lo que hacía de ayudar a las almas lo hizo como laico. Y no tuvo claro entonces del 37 hasta 1540, que este viernes, 27 de septiembre de 1540, recordamos la fundación de la Compañía de Jesús oficialmente. En esos 3 años discierne, y es en Venecia donde el grupo había decidido mantenerse unido y ser apóstoles, seguir a Cristo como grupo, pero no para fundar una comunidad apostólica que después fundaron en 1540. Y es en Venecia, ante el nuevo fracaso de la vida, de su deseo de seguir literalmente, ingenuamente, a pesar de que habían pasado ya por París, sin embargo, su visión teológica seguía siendo muy rudimentaria en esos aspectos, porque querían ir a Jerusalén a pisar los mismos sitios donde pasó Jesús. Cuando ahí Dios de nuevo los sorprende y ellos saben discernir los signos de los tiempos, saben entender que no es el momento para Jerusalén, que se armó de nuevo una guerra turca, y ese fracaso, esa frustración de ir a Jerusalén se convierte en la oportunidad de ir a Roma. Y de nuevo tienen otra visión ya de Venecia a Roma, la visión de la estorta, en donde entiende, sobre todo San Ignacio Loyola, la experiencia fortuita de que la Trinidad, yo quiero que que tú nos sirva. Entonces su experiencia mayor, el magis, ya se va a convertir en focalizarse, quedarse en Roma, para de Roma esparcir a la universalidad de la compañía. Y en Roma deciden entonces fundar la Compañía de Jesús. Ven, entonces esa experiencia del laico para después de muchos años entender que lo más importante es la comunidad, lo más importante es el apostolado, y luego le das una forma, una figura a ese apostolado, a esa experiencia, y entiendes que la figura es la del sacerdocio, siendo San Ignacio Loyola el último del grupo que se ordena sacerdote. Entonces, ven, y ahí, eso es lo que quiero, esa es la experiencia de Dios, y esa es la experiencia de cada uno, es una palabrita clave que te lleva a la trascendencia y no te lleva a quedarte encerrado en la finitud de los límites de lo que estás experimentando, sintiendo, gustando, sino que tratas de trascender y de entender que la experiencia fundante es el carisma, y la experiencia fundante es que todos somos capaces de Dios, pero que a ese Dios hay que saberlo seguir, que a ese Dios hay que discernir los signos de los tiempos, entender el lenguaje del corazón, qué es lo que quiere tu corazón. Y por eso la segunda palabrita clave es el discernimiento, en donde el discurso maravilloso que hizo el padre Arturo Sosa en Boston a la red de universidades jesuitas, ¿no? Habló de el discernimiento como abrirse a la novedad de Dios. Nosotros, que hablamos mucho de innovación, y el padre Sosa en el discurso de Río Janeiro del 2017 fue claro y específico, ojalá nuestros centros educativos sean centros de investigación e innovación pedagógica, pero sin investigación no va a haber innovación. En Boston cambia el discurso, y no es que cambia, profundiza el discurso, perdón, y aclara el discurso. Nosotros no debemos quedarnos en la innovación por la innovación. Nosotros hablamos de discernimiento, porque ¿qué es la innovación? Buscar respuestas con un valor agregado a problemas del contexto, a problemas actuales, para tener un diferencial. ¿Qué es el discernimiento? Abrirse a la novedad de Dios. Nuestro Dios es joven, nuestro Dios es libre, nuestro Dios es sorprendente. Eso es lo que nos enseña San Ignacio, y ese es el arte del discernimiento.
Por eso el arte del discernimiento es saber entender los signos de los tiempos, saber entender ese Dios que solamente lo vas a entender si estás abierto a la novedad de la vida, si estás abierto al misterio mayor, ¿ya? Si sabes leer el lenguaje del corazón, porque es ahí donde se juegan las grandes batallas, las grandes raíces que te van a permitir volar. Por eso el Magis es la clave, porque mientras más profundizas en los latidos, en los anhelos profundos de tu corazón, más te abres al misterio. Y entonces ese Magis te va a permitir volar como San Francisco Javier. Mientras más alto, más lejos vas a llegar. Por eso es que es lo que hemos hecho, que hombres tan brillantes, hombres tan sencillos, tengan esa capacidad de hacer grandes cosas por Dios. La gloria de Dios es siempre buscar lo mejor para la gente, los pueblos, la cultura. Y eso es lo que hicieron hombres como Javier, hombres como Ignacio, hombres como Pedro Claver, hombres como Roque González en Paraguay, hombres como el padre Arrupe, Ignacio Yacuría, los compañeros del Salvador, en fin, tantos ejemplos concretos tenemos de gente que mientras más comprometidos están con los problemas de la historia, con los problemas de su gente, más estudio, más visión, más apertura humanística tiene para poder entender y poder ayudar a su gente, ¿ok? Entonces, estas tres palabritas para mí son claves en las lecturas, en el trabajo, en la semana, te vas a ahogar. Entonces, tienes tú lo más interesante aquí que sintetizar cuáles son esas palabras claves que tú vas a profundizar. Y recordemos que lo que verdaderamente aprendemos desde la experiencia no es la experiencia por la experiencia, sino es la experiencia reflexionada. Esa experiencia reflexionada que San Ignacio Loyola en cada ejercicio espiritual llama reflectir y sacar provecho, que el padre Go, ¿no? En su libro, ¿no? De aprendizaje refractario, ¿ok? Por refracción, es lo que va desarrollando. Nosotros aprendemos por refracción, es lo que San Ignacio Loyola dice. Tú vas a aprender porque vas a reflejar la luz divina en tu corazón y en las cosas que hagas. Pero lo has pasado, te has apropiado del proyecto de Jesús, te has apropiado del proyecto de Dios y por esto tú eres capaz de Dios, capaz de lo grande. ¿Está? Entonces, eso hay que tenerlo claro. El contexto es muy conflictivo, tanto en la época de Jesús, tanto en la época de San Ignacio, tanto como en nuestra época. ¿Qué nos va a ayudar? A saber descubrir qué es lo esencial. ¿Cuáles son las cosas positivas, la experiencia positiva que han marcado mi vida y que en los contextos actuales me va a invitar a abrirme más, a entender los nuevos desafíos? ¿Ok? Estas 4 semanas, estas 4 lecturas requieren hitos importantes. Entender tu contexto, reflexionar tu experiencia, comparando y contrastando con el contexto de San Ignacio y la experiencia de San Ignacio, pero lo que queremos es que tú profundices, que tú que te has dedicado estos días, estos tiempos para este diplomado, es porque quieres dar un valor agregado, porque quieres reinventar tu vida, porque no solamente quieres revisar tu proyecto, sino quieres ver si tu proyecto tiene el impacto que veíamos que hay dificultades hoy en día ante la modernidad líquida, ante la juventud líquida, ante la inteligencia artificial, ante las nuevas emergencias educativas que hoy vemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que nos pide la pedagogía. El gran cambio pedagógico que tenemos es pasar del paradigma del contenido, que estamos bien adiestrados, al paradigma de la experiencia. Pero el paradigma de la experiencia no son experiencias fluidas, líquidas, volátiles, sino son experiencias fundantes, aquellas experiencias que aglutinan, que impactan, que transforman, que crean valor agregado, donde el eje, el protagonista es el chico y donde el docente crea vínculos importantísimos para poder acompañar a ese crecimiento, para poder que cada cual haga su proyecto de vida, para poder que cada cual encuentre a Dios. Eso es lo más importante. La primera gran preferencia apostólica, contagiar nuestra experiencia de Dios. Si no reflexionamos esta experiencia, no vamos a contagiar. Esos son los desafíos, ¿no?
para sintetizar con una propuesta cómo podemos revisar el proyecto educativo institucional, ¿no? En la cuarta semana, en la recapitulación, para, conforme todo esto que vamos viendo, sobre todo los discursos del Padre General, la tradición viva, tantas cosas hermosas que vamos reflexionando, cómo hacemos realidad esta propuesta y cómo creamos un valor agregado, un diferencial que impacte en los chicos y en la sociedad. Esa es la espiritualidad que en el fondo sigue tres grandes ejes, ¿no? Aprender a contemplar, aprender a dejarte cambiar, dejarte cuestionar por esta realidad, hacerte las preguntas adecuadas, pero sobre todo aprender a cambiar la realidad. No te puedes meramente ni dejarte cuestionar ni encerrarte, sino que tienes que transformar la realidad. Entonces, educamos para transformar. Entonces, es un módulo interesante, es un módulo que tienes muchos materiales. Podemos decir, y el Papa lo dijo cuando la Flaxi cumplió 20 años, lo que más debemos nosotros ayudar es a que nuestros chicos, sean en las escuelas, sean en las universidades, aprendan a entender el discernimiento como lo más importante, como aquello que les va a descubrir a conectarse con lo más íntimo suyo, a entender el lenguaje del corazón, para leer el contexto y entender que la mística de la espiritualidad ignaciana es una mística de ojos abiertos y es una mística de la acción y el compromiso, porque es interesante en el contexto en que nació la Compañía de Jesús, la espiritualidad fue otra, ya no fue la espiritualidad mendicante, ya no fue la espiritualidad de la fuga munde, sino fue la espiritualidad apostólica, es decir, ser enviados, lo que hoy se llama, el Papa llama iglesia en salida, aprender a ser iglesia misionera, una iglesia abierta y no una iglesia de la conservación, sino una iglesia de la transformación. Eso lo aprendió San Ignacio Loyola, nuestro querido Jorge Mario Bergoglio, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, y es lo que San Ignacio tiene ese plus, esa característica interesante, ¿no? Por eso la espiritualidad ignaciana sigue vigente, la educación de la Compañía de Jesús no ha sido aplastada por los avatares de la modernidad, porque sabemos discernir qué es lo que tenemos que cambiar, pero sabemos entender que hay cosas innegociables que son esenciales. Nuestra identidad, pero nuestra identidad y nuestra mística es en diálogo, es de los ojos abiertos y es del discernimiento. Es Dios el que nos va guiando. Estas son las palabras claves, esto es el módulo, esta es la propuesta y espero que lo gocen y puedan aprovecharla de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias, Padre Fabricio. Para dar continuidad a lo que el Padre Fabricio dice, que es, digamos, las tres claves de lectura en un engranaje muy importante que tiene que ver con nuestro proyecto espiritual en tres aristas que él nos ha mencionado muy bien, que son la experiencia, que no es una experiencia de experimentar, sino una experiencia razonada para sacar provecho, el discernimiento, que algunos de ustedes nombraron como una dificultad para hacerlo, para tomarse el tiempo, para mirar los movimientos del espíritu y cómo el Magis, o sea, nos lleva a que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí mismo y de la comunidad para sacar adelante esos planes de Dios. Yo les diría lo siguiente antes de cerrar esta parte del módulo espiritual en sus elementos claves. Recordemos la herencia ignaciana. O sea, la herencia ignaciana nos dice que la educación que se forjó desde el siglo XVI tenía una intención. Alguien la nombró aquí, eso de salvar la proposición del prójimo. Pero es una educación necesaria para ayudar a las almas. Eso tenía una meridiana claridad. No había otra cosa distinta que esa, que era un medio, un instrumento apostólico para evangelizar, para ayudar a las almas, para consolidar un plan de la Compañía de Jesús, un plan de estudios que nos ayudara con los estudios inferiores, los estudios superiores, los estudios teológicos de la época, el que pudiéramos comprender con rigor y profundidad de qué se trataba un ser humano para el mundo, ¿no? Para salvar el mundo, ¿no? Y por eso el ser humano estaba situado en el centro.
y muchos de nuestros autores contemporáneos, entre ellos uno que se llama Robert Musil, dice, hemos conquistado la realidad, pero hemos perdido el sueño. O sea, se nos olvidó el telos, se nos olvidó para qué nosotros estamos en un proyecto que se llama Educación Ignaciana, porque estamos a veces perdiendo el horizonte y hemos creído que por ser mortales y estar en un mundo tecnológico, en el mundo del cientifismo, en el mundo del transhumanismo, como que se han acabado las preguntas, tenemos nosotros todas las respuestas y resulta que hemos perdido el horizonte. Y tendremos que decir, caramba, tenemos que renunciar a ser mortales, ¿sí? O sea, no somos inmortales, no somos el centro de las cosas, por eso hemos perdido la perspectiva, hemos renunciado a la realidad de la finitud y por eso estamos haciendo una crisis del humanismo. Un ser humano que se alejó de sí mismo, un ser humano que se alejó de la fuente, un ser humano que dividió en un asunto binario mente y espíritu y que usó el conocimiento solo para la utilidad del mismo, ¿no? O sea, como si el conocimiento, la ciencia, lo tecnocrático, el poder tecnocrático fuera lo fundamental, es decir, hacer ciencia, la hegemonía de la ciencia, un trabajo por disciplinas del conocimiento para verificar la calidad y la utilidad del conocimiento. Y resulta que ese sistema tecnocrático y ese sistema digital de un mundo digitalizado nos arrojó al destierro de la espiritualidad. Entonces tenemos que reencauchar una nueva manera de vivir el proyecto espiritual desde una interioridad que la ha nombrado muy bien el padre Fabricio, alrededor de 3 elementos muy conscientes que hay que instaurar en el proyecto vital de nuestros estudiantes para que aprendan a conocerse a sí mismos, a conocer sus límites, a entrar en su sentido de trascendencia, en intentar responder a las preguntas por la vida, por su lugar, por su misión en el mundo, para que entren en el engranaje de una comunidad que quiere responder a los desafíos de este tiempo. Bueno, otros elementos claves que yo quisiera decirles es que el módulo, este módulo de espiritualidad ignaciana, tiene como 3 aristas, ¿no? De las que ha nombrado el padre Fabricio, que son los lentes. Estas serían como los nodos del conocimiento, y es, pues, ¿cómo vamos a lograr nosotros experimentar, discernir y entender el Magis? Tenemos que comprender a Ignacio. Tenemos que entrar en las claves de Ignacio, en cómo Ignacio vivió en su época y cómo lo vamos a contemporaneizar hoy, ¿no? O sea, cómo lo traemos al siglo XXI para intentar entender y comprender qué nos quiere decir. Por esa razón, hay un segundo elemento que es ampliar la mirada a nuestra época actual. Después es una mirada epocal, la del siglo XVI, y una mirada epocal, la del siglo XXI, para mirar en esa experiencia de orar y contemplar cómo logramos ver al otro con mayúscula que tenemos que descubrir, que es ese Dios vivo que nos habita, pero que si no le abrimos espacio, pues no lo vamos a descubrir en esa fuente interior, ¿verdad? Y por esa razón, la experiencia profunda de ese contacto con lo otro con mayúscula, que es una experiencia de la presencia total y consciente de un Dios, solo se puede llegar a ella a través de sentir y gustarlo. No es por la vía de la racionalidad, de la comprensión de un Dios desde la razón, sino de un Dios vivo que le abrimos espacio desde la fuente interna, ¿no? Y me parece precioso que veamos lo que dice aquí José María Rodríguez: perplejo está descubriendo que la voluntad de Dios no es tan clara en su vida. Ayudar a otros sí, pero ¿dónde? Porque a veces no sabemos cuál es el camino y no sabemos para dónde vamos. Estamos en el mundo, sentimos el mundo, palpamos el mundo, percibimos el mundo, pero sin conocimiento del camino, sin conocimiento del telos que nos lleva al fin y al propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Bueno, ¿de qué manera entonces nosotros podemos vivir la experiencia de este módulo de espiritualidad ignaciana? En esa misma clave de lectura, de experimentar activamente la inspiración de un Dios que nos habita, solamente en esa clave podremos entrar en la lógica de la acción.
Si yo primero no experimento activamente esa inspiración de Dios en mí, porque no le he abierto espacio a la fuente para comprender de dónde vengo, de qué estoy hecho y para dónde voy, pues no puedo iniciar ningún camino de compromiso en la acción. Por eso el camino ignaciano, y queremos nosotros que lo vean muy bien, como ese peregrinaje de Ignacio desde Loyola hasta Roma y que pasa por todo su proceso difícil de conversión, de iluminación, de estudio, de compromiso, de configurar la compañía de Jesús, ese camino espiritual, ese camino comunitario, ese camino de configuración de la compañía de Jesús nos va a llevar a saborear en este momento la sabiduría y la riqueza de la espiritualidad ignaciana para hoy nosotros comprender en nuestras claves personales qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida personal antes de respondernos a la pregunta por la misión educativa. Y por eso es el módulo primero. El módulo primero no es para entrar de lleno en la espiritualidad ignaciana y cómo la aplico en mi institución. Es la pregunta por mi espiritualidad, es la pregunta por la espiritualidad de Ignacio, es la pregunta por cómo yo estoy afirmando mi propio camino espiritual y por dónde estoy encaminándome para vivir mi propio itinerario espiritual y responder a la misión que me corresponde en mi vida personal. Y después sí, ¿cómo eso lo articulo a mi misión educativa? Y cuando una persona como ustedes dice, estoy intuyendo que en esta institución educativa hay algo que se articula a lo que yo traigo aquí y por eso estoy conectándome, por eso me interesa este diplomado, es porque realmente queremos vivir a la ignaciana, es decir, queremos hacer la inmersión en una institución que nos porta las claves fundamentales para poder comprender, arraigar, responder a nuestro proyecto espiritual y poder asimismo vivir la misión educativa para ayudar a las almas de estos niños que hoy están confundidos. Ustedes lo han dicho aquí, niños que no logran ustedes atraer al mundo de la espiritualidad, que están en el mundo de la acción, que están en la tecnología, en la inteligencia artificial, totalmente en una sociedad líquida como la que nombró el padre Fabricio, y que obviamente eso impide vivir a la ignaciana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ellos puedan vivir momentos de conciencia, momentos de interioridad, momentos de compromiso, que el colegio, que las escuelas donde ellos están educándose, se constituyan en el instrumento fundamental de su propia vida, el espacio por excelencia, donde estos niños y jóvenes dicen, es tan bueno para mí, es tan bueno para mi vida estar aquí, que no me lo quiero perder. Que estos tiempos que yo estoy aquí desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde son los espacios y es el tiempo más importante en mi vida porque me estoy haciendo persona, porque me estoy construyendo como un ser humano, porque estoy teniendo una misión, porque tengo una función vital que me sirve para construirme a mí mismo y aportar a construir a esta sociedad. Y entonces, así con esto, vamos a vivir este itinerario y la invitación que les hacemos a ustedes es a que lo vivan ustedes mismos, a que respondan a las preguntas por ustedes mismos, a su lugar en el mundo, a su lugar en su proyecto espiritual, para después esto poderlo arraigar, articular a la misión educativa desde el lugar que cada uno tiene en sus perfiles profesionales, en sus cargos, en las instituciones donde ustedes están. Ya vimos que algunos son profesores, otros coordinadores, otros directivos, otros pastoralistas, otros psicoorientadores. Fíjense el gran menú de posibilidades que hay en una obra educativa para hacer el bien. Entonces, seamos entonces y sintámonos bienvenidos para aportar lo mejor y para construirnos desde adentro para que después la salida esté mejor instalada. O sea, no podemos nosotros construir la espiritualidad desde afuera. La espiritualidad siempre arranca desde la experiencia honda, interior, en soledad, en silencio, en el desierto. No es en la bulla de la sociedad, ni en el mundo que nos confunde, ni en la prisa y la velocidad. Por eso los espacios de silencio y de interioridad los necesitamos para nutrirnos del espíritu y salir muy vigorosos a vivir la vida muy bien vivida. Bueno, le voy a dar la palabra a Alejandra para que nos cuente de la plataforma, cómo vamos,
cómo está viendo a los estudiantes en el uso de la plataforma y que ustedes aprovechen unos minuticos, nos pasamos, yo lo sé, pero también empezamos 4 minutos tarde, entonces para que atendamos inquietudes de los estudiantes en cuanto a la plataforma. Vale, listo, buenas noches. Antes de compartir la pantalla, me gustaría decirles que en el transcurso del día quedaron registrados en plataforma tanto los grupos de trabajo como las vinas que me enviaron. Em, Faltan aún algunos del grupo 1 y del grupo 2 por enviarme esa información. Y también como aviso, igual se los mandé al correíto a algunos. Los que de pronto me mandaron solo el grupo, que es mínimo de 3 personas, también mándenme la vina o por favor para que me aclaren en el correo si solamente están esas 3 personas de la institución para yo saber si en las vinas van a trabajar de a 3, porque tengo que dejarlos registrados para que ustedes puedan entregar el trabajo. Igual también me gustaría escucharlo si hasta el momento alguien ha tenido algún problema para ingresar, para visualizar algún material. Importantísimo, sí. Importantísimo esto. Y lo de los grupos, les pido el favor muy importante. Si el primer trabajo lo van a hacer personal o en parejas, importantísimo. Y los trabajos grupales, decirnos quiénes son de los colegios, por favor, para que podamos ya poner los grupos en la plataforma y en el centro de calificaciones bien organizado. Yo no sé si les explicaste, Alejandra, que cuando se envía una tarea grupal, por decir, la manda Tania. Tania mandó la tarea del grupo. Tania la manda, pero a todo el grupo le va la calificación para, si el grupo ya está configurado, para que sepan que una sola persona envía. No tienen que mandar las 5 personas de los grupos. Sino solo una y reciben igual tanto la calificación como la retroalimentación. Creo que Felipe alzó la mano. Araceli, perdóname Felipe, antes de darte la palabra, Araceli dice que los grupos los iban a formar nosotros, sí, y los grupos que son poquitos, que eran de 3 y de 5, pues eso ya están listos. Pero hay unos grupos grandes que ustedes nos quedaron de ayudar, que era el grupo de Ecuador, que son 13, y el grupo que me iba a ayudar, yo le pregunté a quién la vez pasada, que me ayudara con la prepa, porque es un grupo de 11, ¿no? Entonces necesitamos organizar ese grupo porque ustedes son los que saben quiénes están en preescolar, en primaria y en bachillerato y cómo organizar esos grupos. Necesitamos que nos manden la organización de esos grupos porque nosotros no sabemos ustedes cómo quisieran hacerlo. El resto sí, los que son de 3, de 5, ya los tenemos listos nosotras con Alejandra y los vamos a revisar esta semana. Felipe, adelante. Felipe. Ya, perdón, no, solo era porque había intentado ver las lecturas del módulo, pero ya las vi, ya me aparecían en la plataforma. Ok. No me habían aparecido. Y otra duda que tengo, la semana pasada nos mostraron una especie como de tabla en Word donde venían las tareas, las acciones, o sea, como de forma mucho más esquematizada, la actividad del diplomado. ¿Eso nos lo van a compartir o solo nos lo muestran? Sí, ahí está. Acá está. Ahí está la Mira. guía de aprendizaje, el módulo y el cronograma general que yo les dije la semana pasada, que era importantísimo que lo bajaran. Miremos primero dónde está el cronograma general, Sí, que ahí están los foros. está en módulo Después introductorio. Ajá. Mira, Aquí ahí les está. viene presentación y aquí ya ven el cronograma. Entonces, Bueno, entonces, en el módulo introductorio está el cronograma, el cual deben bajar y imprimirlo para que tengan las fechas en sus agendas de todos los foros y cuándo empieza y termina cada uno de los módulos del 1 al 3 hasta diciembre 13. sí, Está acá como van a lenta encontrarlo. Bueno, ahí va cargando lentísimo, pero ahí está cargando. Ahí está el cronograma. Igual ya todos tienen acceso. Acá lo pueden, en esta parte de acá dice descargar. Ahí ya les descarga en sus documentos. Bien, Y entonces ahora vamos a mirar por dónde bajan la guía y el documento del módulo. desde hoy ya se habilitó el módulo 1, solamente el hito 1. Entonces ustedes dan clic acá y lo primero que van a encontrarse es con la guía de aprendizaje. Entonces ustedes aquí le van a dar clic. Ojalá se pudiera ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, igual si no la abro como documento, para que la podamos ver.
Esto es muy importante que lo bajen, lo impriman, porque aquí está todas las fechas de entrega de tareas, lecturas, etcétera, que ustedes deben hacer. Aquí está. Sí, acá está. Entonces, Esta es la acá guía nos de aprendizaje. encontramos en la primera unidad de aprendizaje. Entonces viene el tema, las actividades que hay que desarrollar y las fechas de entrega y si la tarea es de tipo individual o grupal. Entonces acá ya O en les sale Vinas, sí. todo específicamente cómo es que ustedes le peguen la leidita. Por ejemplo, la primera unidad de aprendizaje son solamente 2 días, teniendo en cuenta que las actividades son hacer la lectura introductoria del módulo y hacer lectura de texto, pero realmente no es algo tan extenso. Ya a partir del miércoles 25 vamos a empezar con el hito 2. Ese día se habilita esa unidad de aprendizaje. Entonces acá es donde ya van a tener el trabajo por parejas. Por eso sí es muy importante que me manden sus parejitas o si van a trabajar individual. Ahorita les muestro cómo se ve eso en los grupos para que lo tengan claro. Pero sí necesito que sea, mejor dicho, hasta mañana para que el miércoles ya pues puedan empezar a entregar. Ligia levantó la mano, Alejandra. Sí. Dime, Ligia. Hola, Alejandra. Oye, Pedro Valero envió los grupos desde el miércoles 18. ¿Sí Sí, recibieron el correo? sí, Sí. señora, Bueno. ya está. Ujú, sí, yo le contesté. Sí, ya están registrados. Bueno, eso en cuanto a la guía de aprendizaje. También está el documento completo. Dime, Felipe. Perdón, tengo una duda sobre la diferencia entre los grupos de trabajo, los que enviamos, y los grupos para hacer los trabajos que son en Vinas, ¿son distintos? O sea, Sí, son distintos. Es que son 3 trabajos por módulo, ¿sí? El primer trabajo se puede hacer individual o en parejas, o el sinónimo es Vinas, ¿no? 2 personas. Ese es el primer trabajo, individual o en Vinas. El segundo y el tercer trabajo es grupal, con grupos más grandes, de 3, 5 personas, ¿sí? Van a hacer el trabajo 2 y 3. Este miércoles no hay que entregar trabajos, hay que hacer un trabajo, pero es prerequisito. Realmente el primer trabajo que yo tengo aquí es el personal, que es creo que el 2 de octubre. Mira, a ver. El trabajo en Vinas. Se hace El el trabajo en viernes 3. Vinas, sí, señora. Y de hacer el trabajo por Vinas el lunes 30 de septiembre y subirlo al foro sobre la vida del peregrino y la propia vida el martes 1 de octubre. Exacto. Exacto. O sea que el primer trabajo que se sube a la plataforma en Vinas o individual, como lo hayan elegido, se sube el 1 de octubre. Las otras tareas son prerequisitos que no se suben, que dijo el padre Fabricio, importantísimo hacerlas, porque si no perdemos la secuencia del módulo. Bueno. Sí, y hasta el hito 3 ya vas a encontrar el trabajo grupal. ¿Listo? Que El es primer trabajo grupal. el primer trabajo grupal. Bueno, me devuelvo aquí a contenido. Van a encontrar un documento que es este que está acá, módulo 1, que es el documento completo del módulo 1, donde ya van a ver más específicamente las actividades. Entonces sí es muy importante que también lo puedan descargar. En la unidad de aprendizaje a ustedes se les pone, por ejemplo, actividad 1, actividad 2, y ahí está como el resumen de lo que deben de hacer, pero sí es importante que sigan acá la línea con este documento del módulo. Entonces aquí Muy bien. encuentran como Aquí está, todas las- eso fue lo que les dije yo la semana pasada, que es el módulo completo, de principio a fin. ¿Sí? No está por itinerario, sino como documento. Tiene más o menos que unas 40 páginas. 43. Por eso no se lo van a leer todo de una, porque él está descargado en el itinerario por pedazos, ¿no? Por el PPI, ¿no? Entonces, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, que es sintiendo y gustando, reflexionando para sacar provecho. Sí, entonces, la sugerencia es que ustedes no se lean todo el módulo porque se atosigan con todo y no viven las 3 semanas como se deben vivir, ¿no? Y Pero también si en lo quieren cada- leer, lo pueden hacer, no pasa nada, pues, pero cada uno lo hace como quiere. Bueno, Y también sugerencias. acá van a encontrar, por ejemplo, cuando los redirige a videos, van a encontrar los enlaces. También los va a redirigir a lecturas de apoyo. Si no los redirige, igual aparece el nombre como está acá. Entonces, esas lecturas de apoyo yo también ya las habilité, que ya les muestro dónde las encuentran.
Y antes de mostrarles eso, les quiero mostrar cómo pueden ver las actividades, que por ejemplo acá en este caso están así, actividad personal 1, 2 y el ejercicio de contraste, para que como que no se vayan a perder con todo el texto del documento, están aquí ya divididas. Como ya saben, no tienen que entregar nada ni tiene calificación, pero por ejemplo aquí aparece el link al texto, entonces ya ustedes les hacen clic y ya de una vez los va a mandar a la lectura de apoyo sin que tengan que irla a buscar a la carpeta. Y las lecturas las encuentran aquí, debajito de ese hito. Ahí ya encuentran todas las lecturas de apoyo. Están unidas, entonces están todas las del módulo, entonces sí, que vayan de a poquito. Lo de los grupos. Voy para lo de los grupos. A ustedes, por ejemplo, yo aquí estoy en el perfil de GESNA para que ustedes pudieran verlo como estudiante. Ustedes acá ya van a ver el grupo de trabajo que tienen. Por ejemplo, en el caso de ella, ella solamente tiene el grupo y no tiene la VINA, ¿sí? Cuando ya tenga la VINA, le va a aparecer aquí, VINAs, bueno, VINA número 2, por ejemplo, y los miembros que hacen parte. Si usted va a trabajar individual, va a aparecerle aquí el título individual 1. Miembro, pues obviamente solo usted Y ya. por qué no desglosamos el grupo, va a ver cómo se ve el grupo, quiénes Sí. son, Ujú. para que ellos se vean, quiénes son los de su grupo 5. Ay, espérame. Ay, no salí. Bueno, espera. Nos vamos igual, acá lo podemos ver como yo lo veo como desde administrador. Entonces, por ejemplo, digamos que está el grupo 5, entonces usted le hace clic en miembros y ya van a aparecer los integrantes del equipo. Digamos que Muy si yo bien. me voy a Vinas, que a ustedes de una vez les va a aparecer sin tener que buscarlo, ya van a encontrarlo aquí. Por ejemplo, yo tengo en este grupo 1, hasta el momento van 2 personas que van a trabajar de forma individual, entonces les va a aparecer así, individual 1 e individual 2. ¿Por qué están marcados de esa forma? Porque es para nosotros más fácil y tanto para Vilma como para el padre al momento de calificar. Entonces, estos que están en 0 es pues porque todavía me hacen falta personitas que me manden esa información. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda. Yo, Ale. Dime. Tengo, mientras estoy aquí en el Zoom, también tengo abierto Brightspace y no me aparece que yo esté todavía en un equipo. Soy de Prepa Ibero. ¿Estás en el grupo 2? No, estoy en el grupo 2, así es. Ah, sí, estás en el 2. Bueno, es que en el 2 todavía me faltan algunas personas por subir de registrar. Es por ok. eso. Pero Bueno, no te esa era- preocupes que quedas. Ok, perfecto. Y a ver si entendí. Una cosa son, como nos explicó ahora Vilma, una cosa son los trabajos en equipo, esos ya me quedan clarísimos. La duda es, perdón, yo puedo elegir si hago trabajos individuales o si trabajo en Vina con alguien de mi propio equipo, ¿cierto? Claro. Pero tengo que elegir entre estos dos. No, a ver, si tú eliges de que todos los primeros trabajos los vas a hacer en Vinas, ya te quedas el primer trabajo del primer módulo, el primer trabajo del segundo módulo, el primer trabajo del tercer módulo con esa Vina. Y si tú eliges desde ahora que quieres sola, sola estarás en el primero, segundo y tercer trabajo todo el diplomado. Tú lo Y eso eliges. y eso se lo tengo que comunicar a Alejandra. Sí, sí. Perfecto, Si para el primer trabajo, que es la semana entrante, tú quieres sola o con alguien. perfecto. Gracias. Vaya, y la última pregunta es si nosotros hacemos las vinas o las hacen ustedes. No, ustedes, porque ustedes son los que se conocen. Ok, perfecto. Sí, ustedes se conocen y saben con quién quieren trabajar, con una persona que sea responsable con ustedes, que les pueda complementar también su trabajo. O sea, ustedes sabrán o querrán de pronto hacerlo solos porque les parece también interesante poder trabajar solos una de las tareas de las 3 de cada módulo, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Como Perdón, quieran. yo también tengo una duda, disculpa. Alejandra, yo mandé un correo porque somos 3 del Colegio Ibero Tijuana para preguntar si podíamos trabajar los 3 en Vinas. Yo soy Vinas. del grupo Sí. 6. Creo que sí. Pero, claro, pero lo que pasa es que si tu colegio está ahí digo un ejemplo, tu colegio es de 3 personas
y el trabajo de grupos lo van a hacer las 3, yo les sugeriría que ustedes hagan individual el primer trabajo, para que no siempre estén en grupo, porque pues una vina y una persona sola quedaría, porque la vina son 2 y quedaría una persona sola. Yo les sugiero a ustedes que cada una haga individual el primer trabajo de cada módulo, no unidas, porque ya van a estar unidas en el grupo 2 y en el grupo 3 de cada módulo, en el trabajo 2 y 3. Es una sugerencia para que tengan momentos de interioridad, de introspección personal y después sí con el grupo. Ok. Vale, entonces también para tenerlo claro para las personas que, porque otra persona, no recuerdo el nombre, que me hizo la misma pregunta al correo, que de hecho le dije que igual lo preguntábamos hoy a Vilma si se podía, entonces bueno, ya saben que entonces en Vinas pues las sugerencias que queden de manera individual para los que son 3. Sí, yo sugiero eso, no es que tenga que ser así, porque a mí me Sí, gusta sugerencia. de verdad mucho la libertad y como ustedes se sientan bien. Yo solo sugiero en Ok. razón de que los grupos van a quedar las mismas personas, entonces no va a haber ninguna diferencia entre el trabajo 1, el 2 y el 3, que son las mismas personas. Ok. Hasta ahí alguien más tiene alguna duda. Aquí dice Ale, yo aparezco como Rosa González y me podrían poner mi segundo nombre, que es Iliana. Ah, sí, dale, Ileana, sí. Hoy registrando los grupos no te encontraba porque hay 3 de apellidos González. Entonces, Sí. listo, yo te pongo el segundo nombre. Bueno, lo otro es que no tenemos un listado de los teléfonos de ustedes, porque a mí me mandaron del Sistema de Colegios Jesuitas de México, de los colegios de Ecuador, de los colegios de Argentina, nos mandaron los listados sin teléfonos. Y resulta que Alejandra necesita los teléfonos para poder hacer los grupos de WhatsApp. Entonces, pues no sé si en las inscripciones, los que hicieron la inscripción de ustedes mañana nos pueden mandar a mi correo y al de Alejandra el listado con los teléfonos de ustedes, la persona que los inscribió en la universidad. Eso nos ayudaría a la conformación de los grupos de WhatsApp, porque no los hemos podido abrir, ¿cierto, Alejandra? Por eso Sí, yo ya miré mi lista y igual. no tengo Ujú. teléfonos. Igual también otra cosa que podemos hacer es yo les envío un link, ahorita en WhatsApp permite uno enviar un link y ustedes le hacen clic a ese link desde su WhatsApp web o desde su celular y de una vez los ingresa al grupo, solo que no lo puede hacer porque literal no tenía número de nadie. Entonces lo podemos hacer de esa forma, pues teniendo en cuenta que somos muchos. Entonces más Y bien... son 2 grupos, el Sí, grupo señora, 1 y van el a ser grupo 2 2. grupos. Ajá. Entonces, tanto a grupo 1 como a grupo 2 le van a llegar pues enlaces distintos para unirse al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para no, de pronto que no se me vaya a perder ahí la información de sus celulares. Entonces, yo les envío el link y nada más es que hagan clic para que se puedan unir. Ojalá que sea el celular para que sea más sencillo. Bien. Disculpa, ¿eso nos enviarías al correo? Sí, a tu correo. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Vámonos entonces por ahora a descansar. Les deseamos lo mejor. Mañana ya había trabajo. No se vayan a atrasar. Buen tiempo y mucho dinamismo, mucho ánimo, entusiasmo y mucha responsabilidad. No pierdan los bríos del inicio para continuar muy bien pues hasta el final. Entonces nos vemos y que tengan muy buena noche. Bendiciones, descansen, éxitos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas